Vamos a hablar sobre algo muy importante. Vos sabés, Nati, que en los últimos días Máximo Kirchner, que estuvo internado y fue dado de alta ya luego de padecer un cólico renal. Ay, Y vos sabés que los cálculos renales afectan al 2% de la población. Ujú. Así que vamos a hablar un poco sobre el cólico renal, los cólicos renales, a quiénes afectan, las consecuencias y meternos un poco más dentro de este tema. Para eso lo tenemos en línea a Pablo Contreras, al doctor Pablo Contreras, matrícula nacional 97.738, jefe de la sección de endurología y litasis del Hospital Alemán. Pablo, buenas tardes, te saludan Franco Valeriani y Natalia Marinelli aquí en Duplex, en el U2. Hola Franco, hola Natalia, buenas tardes, ¿cómo están? Hola, buenas tardes. Bien, muy bien. No tan bien como este 2% de la población que, según cuentan y he escuchado por ahí, es terriblemente doloroso tener cálculos renales, ¿no? Sí, en realidad lo que se denomina cólico renal Ujú. es un dolor súbito, agudo. Si alguno de los que nos escuchan ha tenido un cólico renal o ha vivido a un familiar con un cólico renal, realmente es una cosa que uno no se olvida. Claro. Es un dolor muy agudo, súbito, que habitualmente comienza en la zona lumbar, Ujú. y que lentamente se va viniendo hacia la parte anterior del abdomen, o sea, hacia la parte de delante de la panza, y va bajando hacia los genitales, del lado que duele. Eso es lo habitual de un cólico renal. En general se da en los meses más calurosos, es más Ajá. común que aparezca en la primavera y en el verano, y en general en las primeras horas de la mañana. Y es algo que no avisa, es decir, es un dolor realmente muy intenso, que no calme en ninguna posición y que puede muchas veces confundirse, porque puede tener náuseas, puede tener vómitos, y en realidad quien no está avisado no sabe qué es lo que le está pasando. Claro. Lo que siente es que es un dolor que nunca ha tenido y es desesperante porque no hay ninguna posición donde le calme. Eso es lo que se llama un cólico Ajá. renal, es decir, es este cuadro súbito de dolor. Ese, do- Eh, ese dolor tiene que ver, obviamente, o ese cólico tiene que ver con el pasaje de alguna piedrita, como se le dice comúnmente. Claro, Natalia, mira, la cosa es así. A ver, El riñón produce orina. sí. ¿Mm? El riñón, tenemos dos riñones que producen orina, y esa orina baja por dos mangueritas que se llaman los uréteres. Uno tiene dolor habitualmente cuando alguna de estas piedritas que se producen en el riñón baja por esta manguerita y se obstruye, es decir, tapa la manguera, por decirlo Ujú. Sí, sí. groseramente. Como el riñón sigue produciendo orina, desde donde está la piedra hacia atrás se empieza a acumular orina. Imagínate que vos pisás una manguera, bueno, evidentemente de donde vos pisas para atrás se empieza a llenar de orina. Ujú. Entonces, la causa del dolor en realidad no es la piedra no duele, lo que duele es el riñón lleno de orina. Entonces, uno tiene dolor porque el riñón sigue produciendo orina, pero esa orina no pasa hacia Ajá. abajo, es decir, hacia la vejiga, porque está obstruido la manguerita que es el uréter. Y, Entonces, esa es la causa del dolor. y en caso de que uno no lo pueda despedir, o sea, porque obviamente puede salir esa piedrita o ese cálculo, ¿qué se hace? Mira, lo que vos decís es muy real, Natalia. El 80% de las litiasis se eliminan espontáneamente. O sea, siempre en nuestra audiencia habrá quien se acuerde, sí, mira, yo tuve un dolor terrible, Claro, hice claro. pis con sangre, y al otro día estaba haciendo pis y sentí ping en el inodoro y salió una piedrita, y la verdad que el dolor me desapareció mágicamente. Pero en ocasiones, ya sea por una cuestión de tamaño o de localización, estas piedritas no se eliminan espontáneamente, y es ahí donde los urólogos empezamos a actuar, ya sea con tratamientos médicos, es decir, con alguna medicación que ayude o que facilite la expulsión de estas litiasis, o con tratamientos quirúrgicos que tienden a fragmentarlas o a extraerlas. Ajá, ajá. Ahora, me quedo pensando en esa situación terrible de la persona que lo está padeciendo, pero aquellos que estamos escuchando y gracias a Dios no hemos padecido alguna cosa de estas, ¿cómo podemos hacer para evitarlo o cómo es la formación de estos cálculos? ¿Cómo se forman? ¿Por qué se forman? Bien, mira, imaginemos la orina como una solución, es decir, tenés solventes, que es el agua, y solutos, que están disueltos en esa solución.
cuando la concentración de estos solutos, imaginemos un vaso de agua. Sí. Yo un vaso de agua le empiezo a echar sal y lo voy revolviendo con una cucharita. Sí. Entonces yo echo un poquito de sal y la sal se diluye. Echo un poquito más de sal y la sal se diluye. Pero llega un momento que a pesar que yo mueva rápido la cuchara, la sal ya no se diluye y se va al fondo del vaso. Uh-huh. ¿Qué ocurrió con esa solución? Esa solución se saturó, es decir, llegó a la mayor posibilidad de disolver el soluto. Con la orina pasa algo parecido. Es decir, si yo le ofrezco a la orina mayor cantidad de minerales de los cuales puede disolver, en algún momento van a formar una litiasis. ¿Te das cuenta? Sí, sí, sí. Entonces, básicamente las recomendaciones generales para un paciente que ha tenido una piedrita y que no quiere repetir una piedrita es que cambie un poco sus hábitos alimentarios. En realidad, a estos pacientes nosotros los estudiamos los urólogos, los nefrólogos, los endocrinólogos y los nutricionistas. Tenemos un equipo porque en realidad es como una mesa de 4 patas, ¿no? Claro. Pero hay recomendaciones generales que son realmente muy útiles. La primera es, si esto es una solución y yo lo que quiero hacer es diluir más esa solución, lo que tengo que hacer es beber más líquido. ¿De acuerdo? Sí. Y esto es una... Bueno, pero ¿cuánto sería la pregunta? ¿Cuánto, doctor, tengo que tomar? Mira, es muy sencillo. La respuesta a los pacientes es, vos tenés que hacer pis clarito. Tenés que hacer pis casi transparente. Si vos vas al baño y ves que la orina parece un té, bueno, evidentemente te falta una gran cantidad de líquido y eso claramente predispone a la formación de litiasis. Entonces, a nuestros pacientes con piedras, la recomendación que le damos habitualmente es, mira, de por vida tenés que hacer pis clarito. Para eso, en invierno, quizás con 1,5 litros de agua alcance, pero en verano, que uno pierde más líquido por la respiración o por la piel, seguramente va a tener que aumentar la ingesta en función de la pérdida, ¿no? Claro. Cuesta. Entonces, la primera recomendación es el agua. ¿Sí? ¿Qué me decía Natalia? Perdón. No, que cuesta, que la verdad que Claro. no hay que esperar a tener sed tampoco, porque ahí es cuando el cuerpo ya está diciendo basta, Claro. ¿viste? Anda corriendo a tomar agua. Claro. Absolutamente. Por eso es que esta cosa sencilla, decirle, mira el color de tu orina, y si ves que no estás transparente, que te falta agua. Es burdo lo que estoy diciendo, pero es así de sencillo. Si vos haces pis y está oscuro, es que te falta muchísima agua, y si tenés antecedentes de haber formado una piedra, es muy probable que formes otra. Porque esa es la cuestión. Es decir, esta es una enfermedad que es recidivante. Es decir, si yo hago un cólico renal por una piedrita, tengo un 50% de chance de hacer otro. Ah, claro. Si yo no modifico mis hábitos de alimentarios, básicamente, porque yo podré tener alguna carga genética, que siempre existe. En los pacientes litiásicos hay alrededor de un 20% que tienen papás con litiasis, mamás con litiasis, pero la genética es una partecita. La otra gran parte es la alimentación. Entonces, la primera pata es la hidratación. Sí. Lo segundo es la cantidad de sodio que ingerimos. El 80% de las piedras son de calcio. Entonces uno tiene habitualmente la idea de decir, bueno, si las piedras son de calcio, yo bajo la cantidad de lácteos en la dieta, y eso es un error grosero. En realidad, si yo bajo los lácteos de la dieta, voy a tener más piedras y no menos piedras, porque voy a empezar a eliminar otras sustancias que se llaman oxalato y voy a tener más problemas. O sea, la cuestión no es sacar los lácteos. La cuestión es tener una dieta con una baja ingesta de sodio. ¿Por qué? Porque cuando yo ingreso mucho sodio, que es la sal de mesa, Sí. Elimino en orina mucho calcio. Yo ingreso mucho sodio, elimino mucho calcio. Entonces, lo que tengo que tratar es de romper ese círculo disminuyendo la ingesta de sodio. ¿Qué ingesta es la recomendada? Y más o menos unos 2 gramos por día. Y la verdad es que muchos de los alimentos que ya vienen procesados ya tienen sal. Claro. Entonces, la recomendación es no agregarle sal a la comida sin probarla, sacar los saleros de la mesa, porque claramente el aumento del ingreso de sodio aumenta la eliminación urinaria de calcio. Entonces dijimos agua, dijimos sodio. Otro de los componentes habituales de la litiasis es el oxalato. ¿Y qué tiene mucho oxalato? Bueno, tiene mucho oxalato la selga, la espinaca, el chocolate, las nueces, todas cosas ricas, ¿no? Claro, pero en realidad, Franco, la cosa no es decirle a los pacientes, mira, esto no lo podés comer. No te excedas. No te excedas si tenés antecedentes litiásicos, no te excedas en espinaca o en acelga. Imagínate que yo hiervo 1 kilo de acelga y me queda un puñadito chiquitito, pero la concentración de oxalato que tiene es muy alta. Claro. Entonces, básicamente, con esas 3 o 4 medidas que tienen que ver con el agua, con el sodio y con el oxalato, gran parte de los problemas se pueden evitar.
Me quedo pensando en todas esas cosas y en la alimentación que uno lleva, y por ahí algunos dicen, bueno, yo no como verduras, pero por ahí el sodio que está ingiriendo en alimentos procesados, la verdad que no leemos las etiquetas y a veces no lo sabemos, ¿no? Y cuando uno dice 2 gramos, y estamos hablando de un sobrecito de sal. Absolutamente, absolutamente. 2 gramos es mucho más de lo que ingerimos en una dieta habitual. Totalmente. Y ten en cuenta que estas son recomendaciones más bien generales. Después, claramente, cuando se hacen estudios, te puede decir el nefrólogo, el endocrino, mira, te falta magnesio, te falta citrato, pero esas son cuestiones ya de laboratorio. Pero como recomendaciones generales, sí. El agua, el oxalato y la sal, la verdad es que son 3 patas fundamentales que ayudan a prevenir la aparición de cálculos en los riñones. Y en las edades, perdón Franco, en las edades, o sea, ¿hay algún rango que se pueden dar más casos o que predomina en determinadas edades? Mira, en general les predomina más en varones alrededor de los 30 años, eso es lo más común que vemos, que ese es el primer episodio, pero como vemos que es una patología de una causa metabólica muy importante, en realidad los pacientes que inician los cálculos los siguen en general toda su vida, porque es difícil cambiar, esto que vos decías, ¿no? Es muy difícil cambiar los hábitos. Claro. O te dicen, no, mira, yo tomo agua mineral, sí, pero tomas agua mineral que son muy ricas en sodio. Claro. El sodio, a ver, la verdad es que la manera en que comemos no es en absoluto saludable, ¿no? Y en eso todos somos conscientes de que nuestra dieta de comidas ultraprocesadas, bajas en la cantidad de líquidos, ricas en sodio, dietas muy ricas en hidratos de carbono, claramente no ayudan. La litiasis urinaria es parte de una enfermedad metabólica que tiene, por otro lado, aumentos de ácido úrico, aumentos de colesterol, aumentos de azúcar, es decir, no es una cuestión aislada. Son pacientes que tienen lo que se denomina un síndrome metabólico, es decir, que tienen una serie de alteraciones de los cuales la litiasis urinaria es una parte que quizás pueda afectar su calidad de vida, pero seguramente va a poner mucho más riesgo la vida de este paciente, que sea hipertenso, o que sea obeso, o que tenga sus niveles de colesterol elevados. Es todo parte del mismo combo, ¿no? La verdad que clarito, y para tener en cuenta, más que nada por ahí los padres en lo que comen sus hijos, ¿no? Es más fácil darles un paquete de algún snack y decir arreglate con esto. Salchichas, claro, las galletitas, y es más rápido. Y a los chicos, absolutamente. Por lo menos prevenirlo. Y además que, yo soy médico, pero también soy papá. Claro. Y creo que lo más importante es que no es lo que nuestros hijos oyen, sino lo que ven. Exacto. Y en realidad, si ven que yo me llevo unas papas fritas o que me llevo unas galletitas, que seguramente es lo más sencillo y lo que más me saca de apuro, pero la verdad es que no contribuye en nada a mi salud, tengamos en cuenta que la causa más importante de muerte es la enfermedad cardiovascular. Claro. Y está todo dentro de parte del mismo círculo. La litiasis urinaria es una arista más de esto, pero estos pacientes en general tienen alterados sus niveles de grasas en sangre, tienen alterados sus niveles de azúcar. Es todo parte del mismo combo, ¿no? Es así. Bueno, Pablo, gracias, muchas gracias, porque es como esclarecer un poco el panorama, ¿no? Sí. Así que muchas gracias y que pases una muy buena tarde. Igualmente, un saludo a la audiencia y muchas gracias por la invitación a participar. Gracias. Hasta ahí la palabra entonces de Pablo Contreras, matrícula nacional 97.738, es jefe de la sección de endurología y litiasis del Hospital Alemán.